Laura, bienvenida a Córdoba TV, gracias por atendernos esta mañana. Nada, muchas gracias a vosotros. Un placer hablar contigo y hablar de este libro que tengo yo aquí conmigo, con un título bastante sugerente, La gente no existe. Cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar dentro de las páginas de este ejemplar? Pues son 17 historias que tienen este título inquietante que decías tú, ¿no? Que se preguntan un poco por la existencia, ¿no? Por cuánto y cuándo del tiempo que estamos aquí estamos realmente vivos, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que vamos tan rápido y realmente no nos paramos, ¿no? A preguntarnos ni siquiera qué estamos haciendo ni hacia dónde estamos yendo. Así que es un poco una pregunta por la existencia. ¿Cómo ha sido el proceso de creación literaria de todas estas historias? Porque son relatos y son relatos muy diferentes entre sí. Pues todos estos relatos se han ido escribiendo a lo largo de 3 años. Yo estaba escribiendo una novela, pero a veces con la ficción pasa eso, que se cuelan de repente otras historias. Sí. Y nada, de repente me di cuenta que en realidad en vez de estar escribiendo una novela, estaba escribiendo un libro de relatos. Y son, como tú dices, pues 17 historias que son diferentes personajes, hombres, mujeres, ¿no? Que se plantean todos estos temas tan universales de la vida, de qué es estar enamorado, qué es perder a alguien, y lo que te decía antes, ¿no? Del por qué estamos aquí y cómo tenemos que vivir la vida. Y todas surgieron antes de la pandemia. Lo que pasa que también por la pandemia hemos esperado un tiempo a publicarlo. ¿Qué nos vamos a encontrar de ti? Pues hay 3 relatos que son como muy autobiográficos, pero Sí. en la mayoría de ellos yo creo que cuando escribes hay como un trasunto tuyo, ¿no? Aunque sea porque te estás acercando a un tema que te atrae y de repente, pues ya simplemente porque te interesa ya te está dando como mucha información, ¿no? Sobre la persona que lo hace. Pero hay 3 relatos que son 2 sobre la muerte de mis abuelos y uno que es un retrato de mi padre, ¿no? Que esos son como los más autobiográficos y manifiestamente lo son, ¿eh? Que tampoco me escondo tras una máscara ni un personaje. Los sentimientos están a flor de piel, además en todos y cada uno de los relatos. Yo creo que es algo que te identifica a ti, ¿no? Es una de las cosas que podemos señalar y es que sabes dejar patente muy bien los sentimientos cuando escribes. Porque creo que en realidad nunca hablamos de esto que es tan importante, ¿no? Si te fijas, igual nos sentamos tú y yo a tomar algo y lo primero que nos decimos es, ay, pues todo bien, ¿no? Y realmente nadie, o sea, ahonda, ¿no? en lo que hay detrás de eso, y lo que hay detrás del todo bien es cómo te sientes, cómo te van las cosas, qué echas de menos, qué te está pasando, ¿no? Entonces, pues para mí la literatura es una manera de acercarme a eso que no está en la superficie, ¿no? Que lo que se descubre cuando rascas un poquito ahí. ¿Cómo fue ese momento de decir, dejo la novela y me centro en los relatos, como tú has comentado? Porque lo que empezó siendo un proyecto completamente diferente ha terminado siendo este libro que tenemos nosotros aquí. ¿Cómo fue ese momento de hacer el giro y decir, vamos hacia otro camino? Pues yo estaba escribiendo una novela que era otro proyecto y de repente iba escribiendo como historias pequeñas, ¿no? Como al final los relatos los acabas y tienes la sensación de que por lo menos has completado un proyecto, aunque sea más pequeño. Y de repente tuve la sensación de que tenía 5 o 6 relatos de que hablaban del mismo tema. O sea, bueno, no el mismo tema, que se hacían una misma pregunta, ¿no? Y en ese momento ya vi que quizás pues, se me había colado otro proyecto a la novela, ¿no? Porque yo como escritora o como persona me estaba planteando otra historia, otra pregunta, ¿no? Porque al final cuando haces un libro lo que pasa, ¿no? Es que te estás acercando a un lugar, ¿no? Y cuando vi que tenían todos esa coherencia dije, pues igual es momento de terminar primero este libro y después ya retomaré otra vez la novela, ¿no? Como que todo tiene su momento. Sí, como que te buscaron un poquito a ti los relatos, ¿no? Más que tú buscarlos a ellos. Yo siempre digo eso con la literatura, que puede parecer casi mágico o casi esotérico, ¿no? Pero creo que no decides mucho lo que estás escribiendo, simplemente puedes escribirlo, es el momento o no de escribirlo, ¿no? Entonces me parece que tiene como ahí que es algo que no decides tú y que me parece mágico. Sí. ¿Con qué relato te quedas? Porque has comentado que hay algunos que son muy personales, que son tu propia vivencia. No sé si te quedas con esos o con alguno de los otros. ¿Cuál para ti es fundamental? Pues hay un relato que me gusta mucho, que es uno de esos 3 que te decía, que son autobiográficos, que se llama Mi padre en Atocha y que es como una reflexión sobre la relación que tengo en mi padre. Mi padre vive en Madrid y yo vivo en Barcelona y lo único, o sea, que siempre sucede es que él me viene a buscar a la estación de Atocha en el mismo punto, ¿no? Y sé que es un tema como muy banal, ¿no? Como muy simple, pero de ahí, de ese gesto tan aparentemente cotidiano, surge una historia, ¿no? Que define pues, como una relación a lo largo pues, de todos estos años. Y para mí fue como bonito acercarme, porque es como acercarte a alguien a quien quieres de otra manera. Por supuesto.
Laura, ¿cómo ha sido tu evolución también dentro del mundo de la literatura? Porque este no es tu primer título y a mí me gustaría saber cómo has ido tú evolucionando, cómo ha sido ese camino en un mundo que ahora mismo para muchísimas personas, yo me incluyo entre ellas porque soy lectora empedernida, es ahora mismo a lo que nos aferramos, ¿no? Tal y como están las cosas, aferrarse a algo tan bonito como la literatura es como un salvavidas en medio de este caos que todos estamos viviendo. La verdad es que sí. Yo siempre he sido muy lectora desde pequeña y lo que pasa y empecé a escribir cuando tenía 10 11 años, Sí, pero lo que pasa es que escribía pues lo típico, una copia de lo que yo estaba leyendo, ¿no? leyendo. De esto era simples copias. Y con el tiempo fui escribiendo y lo que pasa es que yo soy editora de formación y siempre he estado Sí, en el negocio de los libros, por llamarlo de alguna manera, pero de otro lado, ¿no? sí. Entonces de repente un día me di cuenta como que tenía como unos cuantos relatos y los di a leer a un editor y me dijo, oye, que igual puedes hacer algo con esto, que están bien, ¿no? Porque uno siempre se piensa que es un hobby, ¿no? Al Sí. principio cuando empiezas a escribir yo no me pensaba que podía vivir de esto, aunque realmente es como mi pasión, ¿no? O mi vocación. Así que poco a poco, primero autoedité un libro que son Piscinas vacías, mi primer libro de Sí, relatos, y ese libro fue muy bien y entonces me contactó la editorial Alfaguara. O sea que ha sido como no sé, como muy azaroso, ¿no? Como mucha sí, suerte he tenido porque la verdad que es difícil entrar en el mundo literario. por supuesto. Pero bueno, ¿Y qué tal el contacto con los lectores? Que es algo que siempre le preguntamos, ya no solamente a los escritores, sino también a los artistas, ¿no? A quienes de algún modo tenéis que tener ese contacto con quienes os siguen. ¿Cómo es ahora mismo en tiempo de pandemia? pues yo lo agradezco muchísimo porque el proceso de escritura es tan solitario, es como que estás tú sola contigo misma todo el tiempo, que se agradece mucho tener un feedback de gente que a Sí, través de la pantalla pues te dice, oye, pues mira, me ha gustado o esto me ha conmovido, ¿no? Porque también es como una especie de termómetro, ¿no? claro. De qué es lo que gusta más, qué es lo qué temas, yo que sé, encajan más. Y aunque uno no tiene que escribir para los lectores o para la crítica y tal, pero es bueno también tener como, bueno, un contacto con la realidad de afuera. Sí. Y esta realidad a nosotros nos consta que es bastante bonita. Y eso se debe La verdad también es que a lo sí. que tú ofreces, por supuesto. Bueno, y también a que la gente, no sé, a mí es que me parece tan generosa, ¿no? Gente que realmente no te conoce de nada y que te escribe un mensaje, que se toma el tiempo, ¿no? Como Sí, para pensar en, le voy a decir algo a esta chica y a mí eso me emociona, ¿no? Porque, no sé, pues gente que se detiene pues para comentarte algo de tu trabajo, la verdad que me parece algo como muy de agradecer y más en estos tiempos por y que supuesto. al final ahora mismo lo que tenemos son las pantallas, nos guste o no. Ya me Cierto. gustaría a mí estar ahí ahora sentada contigo, ¿no? Pero bueno, pues al menos pienso que tengo esto, Claro, ¿no? claro que Pues lo sí. mismo con las redes. Es una nueva forma de comunicación también, claro. Esto, Sí, en la lectura, esto ya pasó hace años con la llegada del libro electrónico, que quién nos iba a decir que mucha gente dejaría el ejemplar de papel para, en ese caso, pues tener esa vida 2.0 lectora, ¿no? Pues ahora en la vida ha ocurrido un poquito lo mismo, pero que no se pierda el contacto, que no se pierda total. en este caso tampoco el papel, por supuesto, y yo encantada de que en cuanto puedas te vengas aquí a Córdoba a estar Ahí con estaremos, nosotros sí. y hablar de todos tus relatos, no solamente de los 17 que componen este ejemplar, sino de todos. El futuro, ¿cómo se presenta, Laura? Pues con muchos proyectos, pero sobre todo el futuro se presenta con ganas de que termine un poco toda esta situación de Sí, incertidumbre, que me imagino que nos pasará a todos, ¿no? Pero que yo ya tengo la sensación que llevamos un año, ¿no? Que ya nos toca un poco como salir a flote, ¿no? Como tener alguna certeza. Mira que yo tampoco soy muy de certezas, pero al final nos acaba como sí, afectando, ¿no? Que cada vez estamos como más aislados. Yo creo que ya necesitamos que cambie algo. por supuesto. Y además a positivo, que cambie y a positivo. Exacto. Un futuro esperanzador, por favor. Sí. Efectivamente. Y lleno de libros, eso también lo Eso pedimos. siempre. Sí. Laura, eres muy detallista también a la hora de escribir y llama mucho la atención el tema de los detalles, que en cada uno de los relatos son los detalles los que van marcando la propia historia. ¿Cómo consigues tú también llegar a ese punto de ser tan detallista? Bueno, yo soy muy observadora y muy curiosa y creo que a mí de las generalidades no me sale ninguna historia, ¿no? Porque una generalidad es como algo como vacío, ¿no? Que Sí, no... Y sin embargo son los detalles, ¿no? Cuando te vas fijando, los que construyen las historias y a las personas, ¿no? Lo que nos diferencia y a la vez lo que nos iguala, ¿no? claro. Entonces yo creo que para construir personajes y que sean como verosímiles, tienes que centrarte sobre todo en los detalles. Y ya te digo, como yo soy muy curiosa y me fijo todo el tiempo, pues no me cuesta.
Y la delicadeza, ¿de dónde la sacas? Porque es una palabra también que hemos encontrado en boca de otras personas que leen tus relatos. ¿De dónde sacas también esa delicadeza tan bonita, esa elegancia a la hora de escribir? Pues la verdad que yo como escritora tampoco te lo sé decir, ¿no? Eso es algo más que te dicen y tú siempre lo agradeces. Pero yo creo que la delicadeza también parte al menos desde el respeto, ¿no? Yo creo que algo que me define, ¿no? Es que soy como respetuosa con las cosas, con las personas, y imagino que también, bueno, o que yo pienso, eso te lo tenían que decir los demás, pero mi literatura también sale un poco desde ahí, ¿no? Desde el respeto, desde la no intromisión, desde el dejar ser las cosas. Así que quizás viene de ahí. Bueno, y cuéntame, la portada, ¿qué dice también la portada? Porque yo soy de las que piensan que un libro empieza a leerse desde la portada. Según lo que transmita, ahí ya sabemos lo que nos vamos a poder encontrar detrás. La gente que no existe y esta imagen que vemos aquí, Laura, ¿qué es lo que transmite? Pues para mí es alguien que está esperando un tren que se va. Si te fijas, todos estos relatos están como llenos de viajes, ¿no? De cuál es el momento adecuado para decir algo, de esperar, de dejar la vida pasar, ¿no? Y ahí hay un personaje que espera algo en movimiento, pero no sabe si se está yendo, o si está llegando, pero ella está quieta, ¿no? De alguna manera para mí ya juega con el título, ¿no? Y es un poco con las elecciones que uno hace en la vida. Por supuesto. Pues Laura Ferrero, La gente que no existe, hay que leerlo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Córdoba TV y que yo te vuelvo a hacer la invitación para en el momento en el que tú puedas, te sientes aquí con nosotros en nuestro saloncito, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, así lo haré. Y gracias por escribir cosas tan bonitas, de verdad, que merece la pena leerlo. Gracias. Hasta luego, chao.